Y en directo con Solange Encina, justamente porque ella se encuentra en este instante con el abogado de la señora de Burgos, la señora que fue afectada. Justamente hablamos de violencia nuevamente, Alexis. Estuvimos ayer en la práctica del Olimpia, intentamos acceder a la versión de Rodrigo Burgos, pero por disposición del cuerpo técnico, el entrenamiento, la práctica fue a puertas cerradas, no pudimos obtener ni certificar que el mismo haya sido presentado ayer para las rutinas diarias, y es porque, bueno, resulta inclusive hasta escandaloso el hecho de que se le haya otorgado medidas alternativas a la prisión, un permiso especial para que él pueda viajar, y eso cuestionaba muchísimo la víctima, quien inclusive hablaba de que los episodios de violencia o de esos episodios eran testigos los niños que tienen de por medio, las niñas. Solange. ¿Qué tal, Alexis? Ahora sí estamos escuchando atentamente todo lo que refiere a esta situación, el caso del futbolista del Club Olimpia, Rodrigo Burgos. Estamos con el abogado, en este caso, de la mujer denunciante, de Lucía Aguilera, que a través de las redes sociales también hacía su descargo con respecto a esta situación, supuesta víctima de violencia intrafamiliar. Y estamos con el abogado, reitero, de esta mujer, el abogado Gregorio Torales, quien nos recibió. Estamos en la ciudad de Caacupé para hablar con respecto a este caso, abogado. Bueno, la situación actual tanto de su cliente como también en este caso del acusado, del jugador. Sí, estoy en representación de la señora Lucía Aguilera, que es esposa del señor Rodrigo Burgos, a quien le denunció el 22 de diciembre formalmente ante la Comisaría Primera de San Lorenzo, y el 26, después de Navidad, se ratifica en su denuncia ante el Ministerio Público en San Lorenzo también. Bueno, el hecho, el último hecho, por decirlo así, lo que rebosó el vaso para esta mujer, ¿cuándo habría ocurrido? Y se acuerda la denuncia el 13 de diciembre, y posteriormente ella se hizo el diagnóstico médico en la ciudad de Eusebio Ayala, y posteriormente, en el momento de la denuncia, también volvió a hacerse porque quedaron los rastros todavía patentes en el Centro de Salud de San Lorenzo. Pasamos a la Fiscalía, al Ministerio Público, los funcionarios le dijeron a la señora: esto no tiene paso atrás, esto es una denuncia considerada, el tipo penal es crimen, y el señor va a tener que estar recluido. Y ella dice: no, este llegó hasta aquí porque ya son varias oportunidades. Hace un año que empezaron los maltratos, porque anteriormente creo que tienen 10 años de casado ellos, ¿verdad? Y este es un año de tiempo que está siendo maltratada sistemáticamente. Y ahí están las fotografías, no son del mismo día, de la misma vez, sino sistemáticamente. No hacía la denuncia, pero sí procuró ir a orientación familiar, se fueron a terapia, pero no consiguió nada, y entonces llenó el vaso, digamos, como se suele decir, esa vez del 13 de diciembre, y lo denunció penalmente. En la última instancia ya recién llegó a ese punto. Así mismo, tienen dos criaturas, una de 6 años que sí suele participar de esos maltratos, y ya ella estaba viendo que su hija estaba muy mal psicológicamente, traumada, y también la chiquita de 2 años, y entonces lo que procuró es cortar esto. Por eso que no se hacía la denuncia en honor a los menores también, a las menores. Pero esto se tuvo que hacer porque descubrió que el señor era capaz de no solo maltratar, sino una vez casi la asfixió. Entonces eso está en la denuncia, así mismo. Trató de estrangular y pudo zafarse ella, no por voluntad de él, sino ella pudo zafarse. Y ahí quedó claro de que el señor es capaz no solo de maltratarla, y temía lo peor y lo denuncia. Pero lo extraño es que él está con medida sustitutiva, prohibida por la ley. Desde el momento que se considera crimen, la ley 4431/11 establece que en ningún caso puede hacer medida. Ahora, la medida específica de él, me decía ya anticipadamente, abogado, él tiene arresto domiciliario, pero con un permiso prácticamente que le permite estar en la calle todo el día. Todo el día. Tiene de 6 de la mañana hasta las 12 y de 2 a 21 horas, ¿verdad?
O sea, tiene todo el día para estar, pero en su lugar de trabajo. Lo que no fue así porque en estos días la señora vino a dar poder, una escribanía que está acá a una cuadra, entonces, y ahí encuentra el automóvil de su marido, ¿verdad? ¿Por qué conoce que es? Porque tiene una chapa argentina y el único que puede manejar ese vehículo es él. Y eso le asusta más todavía, ¿verdad? Pueda circular con circula tranquilamente, ya en contra de la resolución, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Lucía? Él en algún momento continuó escribiéndole, llegó a ir a la casa nuevamente. No, ya no. Tuvieron conversaciones, después el abogado se había acercado antes de la medida, ¿verdad? Después de la denuncia que ya hace un mes que están las criaturas con la mamá sin asistencia del parte del padre. Y el juez, hay uno de los argumentos que dice es porque él sostén de la familia, por eso se le da ese arresto y porque tiene que seguir trabajando para mantener a la familia. Hasta el momento que ni un guaraní le ha pasado a la familia y las criaturas no tienen el problema, no sabe qué está pasando arriba, digamos, entre los mayores. Tampoco hay un sustento, un aporte económico. En ningún momento. Prometieron, consiguieron la medida y de ese momento desaparecieron, ¿verdad? Es un poco triste, pero esa es la realidad, ¿verdad? Este tema es violencia intrafamiliar, no es contra los menores, pero está sufriendo estas menores también. Ahora, abogado, ¿qué es lo que ustedes solicitan a la justicia hoy por hoy? Nosotros vamos a hacerlo formalmente, vamos a presentar la querella, porque no creíamos necesaria, porque la Fiscalía había solicitado lo que corresponde en derecho, en ley, pero sucede que el resultado es diferente. Entonces vamos a presentar la querella, si el juez. En este caso vamos a presentar la querella y vamos a solicitar que se revoque esas medidas, no corresponden en derecho, es un muy mal ejemplo, no es porque queremos que sea sancionado sí o sí este señor, pero este es un mal precedente para la sociedad. Entonces el que tiene medio, el que tenga que jugar fútbol, vamos a esperar que mate primero y después recién, ¿verdad? Entonces es muy mal precedente tenemos, y sobre todo en este tiempo en que está sucediendo tanto hecho de feminicidio, ¿verdad? Entonces es muy mal precedente. Abogado, el nombre del juez interviniente en este caso. Acá le tengo el Gustavo Bóveda, es interino, el juzgado que va a entender en la causa de Juan Francisco Recalde, pero está interinando el juez Gustavo Bóveda, el que otorgó la medida y el permiso correspondiente. Lo del permiso ahí a Uruguay ya es consecuencia de esta medida sustitutiva, alternativa. Él nunca pisó la prisión, ¿verdad? No se le sustituyó nada. Ahora, anímicamente, ¿cómo se encuentra Lucía a estas alturas? Y en realidad acabo de hablar con ella porque su compañera había solicitado si se puede hacer la nota y no está bien ella. Es más, no está ya en la casa porque no quiere ya contar dónde está porque esa niña está libre. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Bueno, las palabras entonces del abogado, en este caso defensor de la joven Lucía Aguilera, de alguna manera dando ya toda la versión también por parte de esta mujer que realizó la denuncia el pasado mes de diciembre, a finales de diciembre. Sin embargo, las medidas que hoy por hoy presenta este jugador de fútbol son tienen muchos permisos, muy light, en términos sencillos. Entonces, de alguna manera van a realizar entonces la querella pertinente para que de alguna manera las medidas que tenga este jugador sean mucho más ejemplares. Gracias, al complejito el reporte. Nosotros seguimos aguardando mayores novedades con respecto a la situación de la mujer y del jugador, quien debe responder ante la justicia por los hechos de los cuales se le está acusando. 11:29 minutos.